quizás vamos a charlar con Hugo Alconadamón. Me interesa muchísimo escuchar a Hugo esta mañana respecto de lo que fue el sobreseimiento que se conoció de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, entre otras personas, en lo que era la causa de OTESUR, la sociedad que administra los hoteles, propiedad de la familia Kirchner en el sur. Hugo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, jefa. ¿Todo ¿Cómo bien? anda, equipo? Buen día. Sí. Muy contento, Hugo, con el triunfo de Estudiantes frente a Vélez el sábado por la noche. Y Estudiantes está en zona de Copa Libertadores de América. ¡Epa! Hugo, ¿eh? Paso a paso, despacito, Ahí está. sin quemar etapas. Bilardo nos está guiando por Mirá. la senda del bien, así que no nos apresuremos que estamos avanzando por la senda correcta. Muy bien, muy bien. Bueno, Hugo, tema sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, dividido, ¿no? Dos de tres integrantes del tribunal fueron los que dijeron que no hacía falta ni siquiera ir a la instancia del juicio oral. Así es, y ahora dependerá el camino de primero si apela el fiscal Diego Velasco. Si lo apela, recordemos a los oyentes que esto debería ir a la Cámara Federal de Casación Penal, que es el Tribunal Penal de máxima instancia en la Argentina, y que si después, eventualmente, según que decidiera la casación, todavía podría también recurrirse ante la Corte Suprema. Todo esto depende del fiscal, pero al mismo tiempo marca que el camino todavía puede llegar a tener un largo recorrido. No es que aquí ha terminado ese expediente. Ahora, Un expediente sí, que- eso, Hugo, pensaba que de todos los expedientes que tenía Cristina Kirchner, sobreseída ya en otras dos causas, ¿no? Que es el expediente que a ella más le importa, porque es además en el que se juega el patrimonio de su familia y también la situación de su hija Florencia y de Máximo, que son parte de los directorios de la compañía. En efecto, porque tenía múltiples acusaciones y además varios procesamientos, pero que algunos es correcto que se hayan desarmado, como en su momento era el de memorando con Irán o dólar futuro, que eran más endebles. Este, por el contrario, era el más sensible al nivel familiar. Le quedan otros dos, María, que son relevantes. Uno es causa vialidad, el otro es causa cuadernos. No vamos a hacerlo muy largo, pero digamos, en causa cuadernos el eje central ahí serán los planteos de nulidad. En el caso de vialidad son 9 recursos que hay ante la Corte Suprema, es decir, que también hay que ver qué pasarán en esos dos expedientes. Y en el caso específico de OTESUR, era un tema sensible para Cristina por sí misma, para Cristina por el patrimonio y para Cristina por sus hijos. ¿Por qué? Porque en esencia lo que teníamos acá era una puerta más para tratar de entender cómo se había formado la fortuna familiar. Y en esencia lo que vemos allí adentro era que la gran inyección de fondos a la fortuna familiar vinieron de dos caminos. El camino de los alquileres de los distintos inmuebles, que se los alquilaron a Lázaro Báez y a Cristóbal López, y por el contrario, el alquiler también, pero de los hoteles. Y allí el jugador clave fue Lázaro Báez. Es decir, una y otra vez llegamos a dos figuras vinculadas a los Kirchner como son Lázaro Báez y Cristóbal López. Hugo, sí, claro, digamos, los Kirchner, porque siempre Cristina Kirchner dice que llegaron al poder y ya tenían una gran cantidad de propiedades, que tenían en efecto una docena, un poco menos, de departamentos de un valor mucho, digamos, en Río Gallegos sobre todo, pero al cabo del paso por el poder, después esos departamentos se fueron transformando en 4 o 5 hoteles de lujo. Y esos hoteles eran alquilados, como antes los departamentos, más todos estos departamentos Puerto Madero, ¿no? Por dos empresarios que se beneficiaron mucho con obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. La pregunta era si esos alquileres, en lugar de esconder una necesidad de ocupar esas habitaciones, no era una manera de darle un retorno por la percepción de otros negocios. Y esa pregunta, María, era la que debía ser respondida en el juicio oral. Y de allí justamente que el juicio oral se lo toma como la instancia de debate oral y público, donde cada una de las partes puede plantear sus posiciones. Recordemos incluso que en el caso OTESUR, el tribunal ni siquiera se esperó a sí mismo. ¿Por qué? Porque había dos peritajes que había pedido el tribunal para que cuando llegara el momento del debate en instancia oral, tener los argumentos y poder cotejarlos.
Uno estaba previsto que probablemente terminara y se presentara en diciembre de este año y que el otro estuviera para principios, marzo del año que viene. Lo que tenemos ahora es que el tribunal ni siquiera esperó el resultado de esos peritajes que ellos mismos pidieron para tomar una decisión. Y aquí lo que tenemos, María, es justamente el debate sobre esos habitaciones de hotel y esos salones. ¿Realmente se alquilaron? ¿Realmente se ocuparon? ¿Y realmente estaba justificado? ¿O fue una forma de inflar de manera simulada la ocupación de esos hoteles para generarle ingreso desde el Lázaro Báez a los Kirchner para inflar ese patrimonio? Este era justamente uno de los debates. Según a quien escuches, te van a decir una cosa u otra. Si vos escuchás a los fiscales que investigaron esto y que elevaron la acusación a la instancia oral, lo que te dicen es, primero, esas habitaciones de hotel no se ocuparon. Segundo, los salones de ese hotel no se alquilaron y de hecho recuerdan en su elevación a juicio oral Gerardo Policita e Ignacio Maíquez, los fiscales, plantean que cuando le preguntaron a YPF, ustedes, YPF, ¿realmente alquilaron los salones del Hotel Alto Calafate? La respuesta de YPF fue, no, nosotros no sabemos nada de eso. Entonces aquí uno de los ejes es justamente qué pasó adentro de esos hoteles. Y al mismo tiempo, vos podés decir, mirá, bueno, pero esto era legal o era ético. Bueno, todas esas discusiones, María, eran justamente las que tenían que debatirse en la instancia oral. Bien, ahora estos dos jueces, ¿no, Hugo? Del Tribunal Oral Federal número 5 son los que determinaron por ahora, ¿no?, que no vaya a juicio oral Cristina Kirchner. Se trata de Adrián Grunberg y Daniel Obligado. Sí, que a su vez también el oyente podría ser, ahora, ¿y por qué esto salta ahora? ¿Por qué esto se define ahora? Porque mañana, martes, uno de los jueces del tribunal estaba allí como suplente. Y el periodo por el cual debía estar como suplente en este tribunal vencía mañana. Es decir, hasta mañana podía firmar, a partir del miércoles no. Con lo cual, esto se define a contrarreloj justamente por este motivo. Entonces, a su vez, entonces ahora tenemos que el tribunal toma esta decisión porque uno de los miembros del jurado se tenía que ir. Y no quería que tomara la decisión quien fuere por sorteo que lo reemplazara. Segundo, que además tomaron esta decisión sin esperar ni siquiera los peritajes que ellos mismos pidieron. Bueno, ahí todas estas cuestiones deberán eventualmente, si el fiscal apela, deberán ser analizadas por la Sala 1 de la Casación Penal, que determinarán si estuvo bien la decisión tomada por el tribunal o si por el contrario lo revoca y ordena continuar con el proceso que lleva a un juicio oral. Muy bien, Hugo Alconamón es periodista, es escritor, es investigador y acaba de publicar además su nuevo libro, es una máquina de publicar libros, toda mi envidia. Se llama Pausa 2 y contiene entrevistas que ha ido haciendo durante la pandemia con referentes mundiales, desde Greta Thunberg hasta algunos de los pensadores más interesantes de este tiempo en un contexto como el que atravesamos de coronavirus y pandemia. Gracias, Hugo, y felicitaciones por Pausa 2. Muchísimas gracias, María. Te mando un beso. Equipo. Hasta luego. 7:43 de esta mañana nubla.